Pues listo, pues muy buenos días, bienvenidos a esta sesión del módulo 3, Conversaciones de Carrera, la cual será impartida por Juan Pablo Ventosa. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar por aquí. Antes de poder presentarlo, me gustaría poder hacer un pequeño anuncio y compartirles que para este programa estaremos otorgando una insignia una vez que concluyan la totalidad del programa, es decir, el 100%. Recuerden que también este programa lo tienen asignado en la plataforma de Success Factors. Entonces, pues la verdad es que esta es una muy buena noticia y estarán obteniendo una insignia de desarrollo de talento para que lo puedan tomar en cuenta. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar aquí, por ser parte de este programa tan importante de talento para Plan y PMO. Y déjenme presentarles a Juan Pablo. Juan Pablo es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de talento y eficiencia organizacional, así como toda la parte de desarrollo directivo y de recursos humanos, ¿no? Juan Pablo es actualmente CEO de Human Performance. Y pues Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo en manos de un experto para poder hablar del tema de conversaciones de carrera. Adelante, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenos días y muchísimas gracias, Luisa. Muchas gracias al Puerto Liverpool por esta amable invitación y sobre todo a ustedes por compartir estos próximos 90 minutos acá conmigo. Para mí es un honor pues aportar un granito de arena a un gran proyecto como es Arco Norte, ¿no? La plataforma de Arco Norte, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es las conversaciones de carrera. Si me permitís, presento. Yo lo que sí que os solicitaría es la posibilidad de que me interrumpáis todo lo que queráis, porque si no, esto soy capaz de cansaros, ¿no? Por la cantidad de contenido. Por lo tanto, vamos a intentar hacerlo lo más participativo posible. Estoy aquí a vuestro servicio y con ganas de compartir y de discutir, ¿no? Bien. ¿Ahora sí se ve? Sí, Juan Pablo, gracias. Perfecto, y además te oigo. Perfecto, muchísimas gracias y mil perdones por esta inconveniencia. Bien, como decía, granito de arena aportando a un gran proyecto, como es Plan, y hoy vengo a hablarles un poco de lo que son las conversaciones de carrera y la importancia que tienen. Y digo la importancia que tienen desde una doble óptica. Por un lado, como líderes y por el otro también como colaboradores. En ocasiones no le damos la importancia porque tenemos pocas oportunidades de platicar sobre nuestra carrera con nuestros líderes, con nuestros jefes y por eso emulamos esa austeridad, esa falta de comunicación y no lo replicamos a nuestros equipos. Hoy lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Por un lado, vamos a estar platicando un rato sobre la importancia de la carrera profesional y cómo está cambiando, cuáles son las tendencias en las carreras profesionales y qué es lo que lo está haciendo difícil, ¿no? Son simplemente distintas de la que vivieron nuestros papás a las nuestras, a cuáles son las reglas de juego que van a vivir las carreras profesionales de nuestros hijos, ¿no? Platicaremos también, y me gustaría pues debatir algunos puntos sobre la importancia de las conversaciones de carrera. Y desde la humildad aportar algunos tips y algunas herramientas para que ustedes puedan llevar a cabo conversaciones de carrera tanto con sus colaboradores y colaboradoras como con sus líderes cuando corresponda, ¿no? Por empezar rápidamente, una organización en el fondo no es más que un sistema y toda empresa está perfectamente diseñada para alcanzar los resultados que está alcanzando. Toda empresa tiene una estrategia más o menos explícita y se organiza de determinada manera. Pues la realidad es que los resultados que una organización obtiene depende de qué tan bien se ejecuta esta estrategia, qué tan acertada está, qué tan bien nos organizamos. Pero lo que a menudo nos olvidamos es que el factor crítico para la consecución de los resultados esperados son las personas.
Sí, ese activo que todo el mundo dice que las personas son el principal activo, perdón, de la empresa, ¿no? Y yo me pregunto, si son el principal activo, ¿por qué no lo actualizamos o por qué no lo desarrollamos? Es más, ¿por qué las personas, si son el principal activo de una empresa, de una organización, si es cierto que son un activo, ¿por qué no aparecen en la balanza de la empresa? Hasta que al final me di cuenta que la realidad es que sí, son el principal activo de una empresa, de una organización, pero no son propiedad de la organización. Lo que realmente explica en buena parte la consecución de los resultados y sobre todo la sustentabilidad de las mismas, de los mismos, es el talento. Son las personas, la cultura de la organización, el nivel de fortaleza, la musculatura de competencias, las conductas y comportamientos. Eso es lo que explica en buena manera los resultados de una compañía y la supervivencia de esta. Y para ello lo que tenemos como líderes tenemos que gestionar el talento que tenemos. Ese equipo de personas que la organización, que el Puerto Liverpool nos ha confiado para que consigamos los resultados que esperan de nosotros, para los objetivos que nos han sido confiados. Entonces, tiro un poco hacia lo que es el talento y tiro un poco del recurso facilón, que es el tema de la Real Academia Española, el diccionario. Y dice que talento es esa capacidad de entender o la capacidad para el desempeño o el ejercicio de una ocupación. Pero acaba diciendo que una persona talentosa es aquella persona inteligente o apta para una determinada ocupación o para desempeñar una actividad. Muy poco aspiracional, muy talento mediocre. Y dice, suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y con el entrenamiento. Es decir, parte de la base que talento lo tenemos todos, y que hay muchos tipos de talento. Pero si realmente el talento es crítico para una organización, veamos qué es esto de talento. Cuando tenemos talento en nuestro equipo, la pregunta del millón de euros o de dólares es, ¿cuál es la densidad de talento que tienen ustedes en sus equipos? Es decir, ¿tienen proporcionalmente suficiente talento como para hacer frente a los retos de la estrategia, para hacer frente a sus objetivos? ¿O no? Una persona talentosa, al final, no es más que una persona que posee un alto grado de competencias clave, las competencias que necesitamos en el puesto, tienen un desempeño por encima de la media de manera consistente, ¿no? De hecho, el principal predictor del potencial de una persona es que haya venido rindiendo o desempeñándose de manera consistente a lo largo de los años. Y que tengan un potencial, ya sea un potencial de crecimiento, ya sea como técnico o como directivo. Pero eso es de diccionario la Real Academia Española. Eso casi que lo tenemos todos, ¿no? Un buen nivel de competencias, un desempeño razonable y un potencial razonable, ¿no? Cuando son elevados, pues ya nos fijamos más. Pero falta algo más. Mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que falta? ¿Qué le pedirían a gente de su equipo que ustedes consideran como talentosa? Adelante, Alexis. Pues tal vez, o sea, creo que una cosa es el potencial, como dices, y lo que nosotros podamos observar como esta persona tiene talento, pero lo que puede hacer falta es cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Cómo lo demuestras con las tareas y retos que tienes en el día a día. Bien, el saber o el saber hacer, pero luego esto sería el desempeño, sería el aplicar, ¿no? Básicamente estaríamos hablando el cómo lo llevas a la práctica sería este desempeño, Alexis. Sí. Pero, ¿qué más le pedirían ustedes a su equipo?
Adelante, Sam. Muchas gracias. Yo creo que es fundamental tener una buena disposición y una buena actitud ante los retos que tenemos y mucho talento sin ello quizá no se puede aprovechar al máximo. O sea, disposición y actitud. Buena actitud. Sam, me gusta lo que planteas, en el sentido de que básicamente por pedir esa carta a Santa Claus, le estamos pidiendo esa actitud, serían los valores que estén alineados, que no alienados a los valores del Puerto Liverpool. Es decir, que no solo sepan hacer y hagan, sino de la manera que la organización quiere. Pero además que tengan un compromiso. Exacto. Porque cuando yo les decía, es que las personas no son de la organización, el capital humano no está en la balanza del puerto de Liverpool, porque son independientes, son autónomos. Por lo tanto, el talento no es de la organización. El talento es de las personas. Y de nada me sirve que existan personas talentosas si no logro que comprometan su talento con el proyecto de la organización. Yo que tengo un hijo con 28 años, de esos rebeldes, me dice, mira papá, es que no lo entiendes. Es decir, mi talento es como mi patrimonio, mis ahorros. Y cuando yo decido a qué banco quiero ir, es como cuando yo quiero ir a trabajar a una empresa. Escucho lo que me dicen, atiendo lo que me prometen, pongo parte de mi talento, de mis ahorros ahí. Veo cómo lo cuidan, cómo lo desarrollan, mi talento o cómo reditúa mi inversión. ¿Vale? Y si no me gusta a qué se dedican, ¿vale? Lo que hago es retirarlo y me voy. Y eso es perfectamente válido, igual con mis dineros que con mi talento. Por tanto, lo que tenemos que conseguir es que el talento se comprometa con el proyecto de la organización. De ahí la importancia que cada vez más las empresas en tiempos de cambio requieran gente con talento y hacen grandes esfuerzos y se trabaja en la propuesta de valor de la marca empleador, del Employee Value Proposition. Es decir, la empresa también se compromete con el talento. Entonces, hay que trabajar, por un lado, talento para comprometerlo con la organización y la organización comprometerla con el talento. De la misma manera que nos encontramos que el líder o la líder le interesa tanto como al colaborador o la colaboradora pensar en su propio desarrollo. Porque cuanto mejor preparado o preparada esté, más probabilidad de alcanzar los objetivos y de plantearse retos más ambiciosos. Por eso, cuando hablamos de alguien talentoso, necesitamos cuidar y considerar que efectivamente competencias clave, bien, buen nivel, desempeño consistente, un potencial determinado, pero yo lo quiero alineado a los valores y comprometido. Porque al final la pregunta siempre hay que poner, la virtud está en el punto medio, ¿no? Y la pregunta del millón es si yo prefiero empleados sobrecomprometidos, sin embargo, con aportaciones mediocres, o lo que quiero son empleados con elevada aportación, pero con compromiso escaso, mercenarios. Es decir, está claro que yo necesito fidelizar a gente con aportaciones, seducir y fidelizar a gente con aportaciones elevadas y poner en valor gente que tiene un nivel de compromiso destacado. Por eso, las conversaciones de carrera, las conversaciones de desarrollo nos permiten estar en la misma mesa para gestionar todas estas variables, entre otras. Pero veamos por un momento lo que realmente permite que el talento se comprometa con la organización. Yo os invitaría a que tomarais vuestro celular por un momento y le apuntéis y le toméis una foto al código QR. Ahí veréis y os preguntará que de estos 12 factores que aparecen, ¿cuáles creéis que son los factores, los 3 factores que más
impactan en el compromiso del talento en una organización. ¿Sí? Okay. Bien. Juan Pablo, nos piden si puedes poner un minutito más el código, por favor, para escanearlo. Por supuesto. Gracias. Bien. Dice, según sus respuestas, y ahora lo compararemos con más de 5.000 respuestas, los 3 factores que impactan más en mi compromiso con la organización serían la cultura y los valores de la organización, las oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo de carrera, y luego tendríamos estas dos, ¿no? El trabajo retador e interesante y los jefes que me apoyan y me dirigen bien. ¿Correcto? ¿Cuáles son los 3 ceros? Los 3 ceros son flexibilidad horaria, lugar del trabajo e instalaciones y trabajo no monótono, variedad. Gracias, Juan Pablo. Fíjense que esta es una pregunta que acabamos de ver ahora, 12 factores, que son estos que han leído ustedes. Y los factores con más de 5.000 personas, perdón, de 10.000 personas, hecho por Forbes, sobre lealtad, compromiso y retención, fidelidad. Dice, un trabajo retador e interesante, jefes que apoyan y que dirigen bien y oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo de carrera. Dentro de los 4 que más han marcado ustedes son el primero, el trabajo retador e interesante, los jefes que apoyan y dirigen y las oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo de carrera. Además, ustedes la tercera, a muy poca distancia, la cuarta, han puesto adicionalmente cultura y valores de la organización. Coincide, pues, ¿no? Las que menos. Lugar del trabajo y instalaciones. Seguridad en el trabajo y trabajo no monótono. Variedad. Lugar del trabajo no monótono y seguridad. De los 4 que menos, los 3 que ustedes han puesto están dentro de los 4 que menos. Ustedes han agregado el de la flexibilidad horaria. Pues sí, parece que la muestra es suficientemente representativa dentro de un grupo comparada con un grupo de 10.000 personas. Es decir, sí parece que la gente sabemos cuándo estamos dispuestos a comprometernos con nuestra organización. Cuánto estamos dispuestos a que nuestro talento esté plenamente comprometido. Otro estudio, McKinsey, en la guerra por el talento, decía que qué porcentaje de colaboradores decían que comprometían su talento con la organización, en base a qué. Y el 89% hablaba de los líderes. Líderes inspiradores,
que daban apoyo, que empoderaban, que hacían crecer, que estaban enfocados al desarrollo. ¿Vale? El 81, oportunidades de crecimiento y avance con impacto y sentido y significado. Parece pues que la gente está dispuesta a apostar por una organización, a comprometerse cuando son bien tratados, son bien dirigidos y cuando tienden a percibir que existe un sentido recíproco. Yo doy todo lo que puedo y ustedes dan todo lo que pueden o hacen todo lo que pueden. La antítesis de aquello que dicen en México, ¿no? De ustedes hagan ver que me paga, que yo haré ver que el trabajo. ¿Y qué pasa con los millennials? De todo esto, ¿qué piensan? Cuando nos vamos y se lo preguntamos a los millennials, dicen, fíjate, el principal beneficio del trabajo que ellos esperan es capacitación y desarrollo. Crecimiento, por supuesto, flexibilidad y cash, pero capacitación y desarrollo. Ellos son conscientes que quieren seguir creciendo, que no quieren ser contratados porque son competentes y expulsados cuando dejan de serlo. Hay más conciencia entre los millennials de la autogestión de la propia carrera profesional que entre los que ya somos mayores. ¿Qué dice Towers Watson en otro informe? Pues llega y dice que a través de clima y compromiso empiezan a ver que las empresas no logran satisfacer las expectativas en términos de desarrollo de carrera para el compromiso en la organización. Por ejemplo, el 70% de la gente que contestó reconoce que deberán irse a otra organización para progresar en su carrera. 70%. Se lee en negativo. El 67% que la organización no provee oportunidades para promocionar. El 63% que la organización no tiene programas de capacitación eficientes. El 62% opina que la organización no proporciona herramientas y recursos de planeación de carrera útiles. Estamos hablando de lo que está pasando a nivel global recogido por las principales consultoras. Pero vayamos por ya entrando en materia, ¿no? Es decir, hablamos de conversaciones de carrera y a mí me gustaría empezar siempre, yo que soy muy, muy simple, necesito entender las cosas y no sé leer entre líneas. Creo que es importante que todos entendamos lo mismo. Las palabras no hacen las cosas, pero es importante ponernos de acuerdo en qué significa cada cosa. ¿Por qué? Porque definiciones pobres llevan a modelos pobres. Y es por eso de que me gustaría empezar y hablar un poco de conceptos como carrera profesional, planeación de carrera, rutas o vías de carrera y desarrollo. Conceptos que en ocasiones mezclamos con más alegría de lo que deberíamos. Y digo que es importante definirlos sin complejidad porque definiciones pobres llevan a modelos pobres y luego pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, que hablamos alegremente y utilizamos términos que no siempre pues entendemos exactamente lo mismo o asumimos que todos comprendemos lo mismo cuando no es así, ¿no? O cuando le ponemos algo más de humor y acabamos hablando de oídas. Entonces, vamos un poco sobre conceptos claros. Dice, primero, carrera profesional. Carrera profesional es el conjunto de posiciones que una determinada persona ha desempeñado a lo largo de los años en una empresa o en varias. ¿Qué puestos he ocupado? ¿Dónde? ¿De cuándo a cuándo? Bien. Segunda definición.
les cuento, hoy mismo, ¿no? Me ha llamado un cliente, me dice, oye, tú trabajas con tal empresa, ¿no? O es que tenemos un candidato, director de recursos humanos, que me dijo que estuvo en tal empresa. Dice, a ver qué me puedes conseguir, referencias. Y me pasa un currículum vitae. Y me pasa, pues, las empresas en las que ha estado. Muy bien presentado, una gran foto, pero no me ponía los años que había estado en cada uno de los lugares. Y cuando explicaba lo que había hecho, pues yo creo que era el máster del universo, en el sentido de que lo había hecho muy bien. Es decir, la carrera profesional es una declaración ordenada de aquellas ocupaciones que uno ha ido asumiendo a lo largo de su trayectoria profesional. Por contra, la planeación de carrera no es más que un proceso en el que volvemos a trabajar organización, ¿vale?, y colaborador, la organización a través del líder y el colaborador, en el que lo que hacen es un proceso de ajuste, un matching entre los intereses del colaborador o de la colaboradora, los puntos fuertes, ese potencial, sus intereses con las oportunidades o las necesidades y los intereses de la empresa. Hoy todavía tenemos grabado en nuestro ADN que carrera significa verticalidad. Y eso es un engaño. Eso ya no existe. Las pirámides cada vez son más planas. Y de CEOs solo hay uno en la organización. Lo que pasa es que se convierte en un cuello de botella y a no ser que provoquemos un accidente en las escaleras, pues cada cosa va a su ritmo y hay pero que muy pocas oportunidades de promoción vertical en las organizaciones. Por eso hay una necesidad de vías de carrera más dinámicas y flexibles. ¿Qué quiero decir con ello? Que tradicionalmente, como digo, estamos pensando un up. Es decir, íbamos subiendo jerárquicamente y asumíamos que cuando yo más subía, pues más cobraba o más personas dirigía o incluso más metros cuadrados tenía mi despacho. Pero eso ya no es cierto, ya no es más cierto. Porque como digo, que eso existía en un entorno de una empresa con pocos puestos que crecía mucho. Eso permitía ir ampliando la base de la pirámide y ir subiendo. Por ejemplo, el puerto de Liverpool tenía cada vez más tiendas y por lo tanto necesitaba más coordinadores, supervisores, subgerentes, gerentes, ¿vale?, para ir creciendo. Y por eso había un pipeline de liderazgo y había que preocuparse por esa densidad de talento en el equipo directivo, ¿vale? Pero hoy eso ya no pasa. Primero, las empresas ya no van a hacer más de lo mismo, van a cambiar ya a una velocidad que no nos estamos imaginando. Todavía no estamos concientizados. Por tanto, van a hacer más cosas. Y además el crecimiento, pues cada vez estamos viendo que las tasas de crecimiento de la economía, pues pre-pandemia, México hablaba de crecer un 4% y no se logró. Y no hemos logrado el 4% desde hace muchos años. Por lo tanto, ojo, que para que podamos tener verticalidad necesitamos mucho crecimiento y estabilidad en modelos de negocio y estructuras organizativas. Hoy la tendencia en diseño organizacional son pirámides más planas, más chatas. Las estructuras silares se van diluyendo. Se trabaja mucho más por proyectos con metodologías ágiles y lo que aparece a partir de aquí es un conjunto de oportunidades. Esas vías de promoción que antes veíamos solo verticales, pues aparece que el desarrollo es también horizontal. Los americanos hablan de enrichment y enlargement.
¿vale? Puede crecer descubriendo nuevos puestos que le hacen aprender, aumentan su nivel de competencias y además le hacen más empleable para la organización. Por lo tanto, es talento de mayor valor. Lo que sí que está muy claro es que ese cambio en modelo económico, ese cambio en la situación que nos envuelve, va a hacer que las organizaciones contemplen que el desarrollo va a pasar a que una persona no tenga por qué subir verticalmente en la misma área o en el mismo departamento o en la misma tienda. Va a poder cambiar de corporativo a una regional o una subsidiaria en un país o a otra marca del grupo. Y que todo lo que permita ser más empleable, más polivalente, más fuerte competencialmente y más ambicioso a la hora de alcanzar y demostrar que se logran los objetivos, eso es talento cada vez con T mayúscula y negritas, ¿vale? Tanto, lo que está pasando como tendencias en todas partes es que las tradicionales vías de promoción se han transformado en vías alternativas y complementarias. Efectivamente, puede surgir alguna oportunidad. Me decía un cliente hace poco, es que se me quejan en la encuesta de clima porque dicen que no hay oportunidades de promoción. Y yo saco la lista y, por supuesto, hemos hecho no sé cuántas promociones internamente, pero hemos cubierto las que teníamos. Si la compañía no crece, no diversifica, pues no hay nuevas oportunidades, porque el diseño de una pirámide condiciona ese nivel de promoción. Lo que decíamos antes, de CEO solo hay uno. Bien, ¿hasta aquí claro? Sí, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Las vías de carrera que vamos a encontrar son vías de carrera que las tradicionales eran estas verticales, siguiendo jerarquía, más metros cuadrados, secretaria más joven y más guapa, más sueldo, es decir, más gente a mi cargo, chofer. Eso ya no va a existir, no va a ser lo más frecuente. La progresión antes significaba más responsabilidad, pero con lo que decía, más condicionado por la limitación, y ahí pues tenías unas posibilidades de estancarte de por vida y estar topado por arriba y quedarte ahí diciendo que llevabas 30 años en el mismo puesto, 30 años de experiencia, y era falso, porque llevabas la experiencia de un año repetida 30 veces y no la experiencia de 30 años. Hoy, con las carreras más dinámicas y flexibles, los movimientos pueden ser en cualquier dirección. Y las posibilidades de ajuste, obviamente, estarán en función de las necesidades de la empresa y de los intereses de los colaboradores, de las personas con talento. Y habrá algunos que les dará miedo cambiar de país o de negocio o de área o de tienda o de puesto. Pero la realidad es que esos nuevos retos, mi papá decía, en paz descanse, hijo mío, que la vida te traiga todos los retos, muchos retos y toda la capacidad como para solucionarlos, que te hará fuerte. Es decir, esos cambios profesionales dentro de la organización hace que alguien sea capaz de crecer y fortalecer su talento, ¿no? ¿Todo esto qué hace? Gente más valiosa, más empleable, más fidelizada. He querido traer esto, es de un banco que opera en México, pero este proyecto lo lideré en Argentina hace años, y eran las rutas de carrera para un puesto determinado, para el promotor de servicio. Y lo tenían todo dibujado. El proyecto salieron 222 transparencias, con vías de carrera directas, indirectas, etcétera, etcétera, con unas reglas de juego que me recordaba el juego de la oca, en un entorno predecible completamente. Esto es un banco, como digo. Esto ya no existe. Fíjense, en España y en Europa en general, la banca en España ha caído el 60% el número de sucursales en 10 años y el 50% el número de empleados.
hoy la prensa publica en España que se están despidiendo 4.000 personas en BBVA España, prejubilando a 50 años. ¿Por qué? Pues porque el mercado ya no crece. Ya no es un mercado de pongo más sucursales y ganaré más dinero. Llegan amenazas como la digitalización que hace que deba transformar el modelo tradicional de negocio. Ustedes desde el 2018 venden más online que en Perisur. Significa que hay cambios en estrategia de negocio, en tendencias de mercado, que hace que pensar que la trayectoria era poner más sucursales o poner más tiendas, pues no tiene por qué ser necesariamente lo que me genere a mí oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, esas trayectorias tan estáticas, tan bien diseñadas, tan predecibles, no se aguantan más. Y no es por falta de voluntad de la compañía, sino porque la tasa de cambio externo obliga a que las organizaciones se estén reinventando. ¿Vale? Concepto número 4. Hemos visto lo que era carrera, lo que era planeación, lo que era vías y rutas y lo que es desarrollo, que no son más que esas acciones que contribuyen a que una persona sea capaz de cumplir con los requisitos de los diferentes puestos que tiene a lo largo de su carrera o de la vía o de la trayectoria. Por lo tanto, todo aquello que debo hacer para cumplir adecuadamente. No sé si conocen el libro de La Ley de Peter. ¿Conocen? No, yo no. El principio de Peter se llama. Tiene más de 50 años. Se lo recomiendo que lo busquen. Es un librito muy fácil de leer que dice que las empresas cuando crecían en estructura piramidal y como se iban haciendo más grandes, lo normal era promocionar a la gente en base a su desempeño. Entonces, como lo hacía bien en este puesto, lo subíamos al siguiente. Y como lo hacía bien en ese siguiente puesto, lo subíamos al más elevado. Hasta que llegaba a cierto momento que lo había ascendido en base a sus resultados y llegaba un momento y ya no seguía subiendo. Y decía, eso es porque no lo está haciendo suficientemente bien. Significa que a lo mejor hubiéramos tenido que tomar la decisión de que se quedara en el nivel inferior, porque nunca llegó a hacer suficientemente bien ese puesto. Eso es falso, pero que da mucho que reflexionar. Depende porque esas pirámides cada vez se van estrechando más, convirtiendo en un cuello de botella. Por eso ahora lo que tenemos que hacer es pensar en rutas de carrera absolutamente flexibles y desarrollarnos para tener el mayor número de posibilidades de probabilidad que podamos para ocupar tantas posiciones como queramos. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo del trabajo también está cambiando. Está cambiando y les cuento. Esto es un libro que se llama A 100 Year Life. The 100 Year Life son dos profesores de la London Business School. Y dice que en los países más maduros, hoy si yo tuviera una hija, tendría más de un 70% de probabilidades de cumplir 100 o más años. Es decir, yo estoy en la mitad de los 50, teóricamente voy a tener una esperanza de vida de 92 a 96 años, por ejemplo. Y esto lo que lleva es a una conclusión de que las edades de jubilación se van a atrasar. Miren, yo por mi acento ya habrán visto que no soy chilango. En España, la edad de jubilación de 65 años se estableció en 1931. Se estableció la edad de jubilación a los 65, cuando la esperanza de vida era de 61.
pelín cabrones, ¿eh? Es decir, nos jubilaban después de muerto. La esperanza de vida ha ido aumentando. Tanto que el sistema de pensiones ya está quebrado, con lo cual ya han subido la edad de jubilación a 67. Y hay gritos porque se está hablando de subirla a los 70. Por lo tanto, lo que vemos es que nuestras carreras profesionales se van a alargar, porque la esperanza de vida está aumentando, con algún permiso de la pandemia que hará algún ajuste pequeño a nivel global, ¿no? Eso significa que vamos a trabajar más años. Más años significa que hoy nosotros podemos estar trabajando unos 40 años, pero esa hipotética hija podría llegar a tener que trabajar 65 años. ¿Eh? Y por lo tanto las carreras profesionales se transforman. Esta es una carrera profesional tradicional, donde antes de los 25 la gente lo que está haciendo es coqueteando con el mundo laboral, consiguiendo un primer empleo, estudio, me equivoco, no sé qué es lo que quiero hacer. De los 25 a los 45, que es la plenitud, el pico, claro, trabajamos 40 años, más o menos, 45 estoy justo en medio. Y ahí es donde nos lo jugamos todos. Seguimos creciendo, nos quedamos estancados, mantenidos, o ya el sistema nos expulsa. Hoy, datos en España, más de un 40% de menores de 25 años están desempleados. Un 35% de más de 45 años están en la informalidad o fuera del sistema. ¿Vale? Y nos están diciendo que la jubilación se alarga a los 70. ¿Vale? Tanto, fíjense esto con un escenario de trabajar hasta los 85, o hasta los 80, o hasta los 75. Es decir, ¿cómo se aguanta esto? ¿Cómo se configuran estas carreras profesionales? Y esto se configura, pues significa que se traduce en que vamos a salir y nos vamos a incorporar probablemente antes al mercado del trabajo, con sistemas educativos mucho más prácticos, aplicables, con formación dual, trabajando y estudiando a la vez. Pero a lo largo de nuestra carrera profesional vamos a tener muchas más entradas y salidas. Vamos a trabajar, cambiar de profesión, emprender, tomar años sabáticos, dedicarnos a cuidar el papá o la mamá o compartir la paternidad o la maternidad con mi pareja. ¿Eh? Van a haber muchísimos cambios hasta que tengamos una edad de retiro que ya no podamos ni con nuestra alma. Viviremos más y trabajaremos más si la economía lo permite y si somos capaces de adaptarnos. ¿Cómo era una carrera antes? La tradicional. Nosotros fuimos programados así. Salir de la escuela, intenta conseguir cualquier empleo en una buena empresa para ir progresando a base de compromiso y de resultados. Hoy las cosas van a ser así. Es decir, mi puesto desaparece, la empresa se fusiona, no me gusta lo que hago, vuelvo a estudiar una maestría, ya he acumulado algo de riqueza, quiero un año sabático, fíjate, ya tengo el niño, pero como mujer, mi mujer es autónoma y tiene un negocio, ya me quedo yo a cuidar el niño, etcétera, etcétera. Que es lo que yo decía de las múltiples entradas y salidas. ¿Y qué pasa con estas nuevas generaciones? A propósito, los millennials, centennials y los alfa, que son los hijos ya de los millennials. Los hijos, los millennials y los centennials ya son más responsables, no sé si son más responsables, se sienten más dueños de su carrera profesional. Les gusta trabajar en remoto y de manera flexible. Y además se comprometen a cambio de oportunidades de desarrollo. Soy capaz de cobrar menos y que no me mandes como expatriado a Singapur, ya me voy como local porque voy a tener una oportunidad profesional de desarrollo extraordinaria. ¿Vale? Dato.
Muy sencillo. Es decir, el 77% de los ejecutivos, esto es de Mercer, creen que los freelancers y los empleados de la gig economy irán reemplazando sustancialmente o progresivamente a los empleados full-time dentro de las organizaciones en los próximos 5 años. Yo no sé si es el 77, el 70 o el 80, ni si son 5, 7 o 3 años. Pero lo que está claro es que las empresas están cambiando y que el modelo de más de lo mismo no es. Las empresas se están complicando más y por lo tanto tienen que buscar sistemas más ágiles, que no significa más rápidos, sino más flexibles. Necesitan subcontratar más, necesitan incorporar talentos no de por vida, sino por proyectos y por lo tanto vamos a ver cómo ya la relación va a ser trabajar con consultores o con freelancers o con trabajadores part-time o con freelance o con colaboradores en Bangalore, la India. Y esto va a hacer que nosotros, cuando llevemos muchos años en la compañía y estemos hartos del puesto y no me den posibilidades de promoción, estudiaré una maestría, daré un salto a una organización, pero puedo acabar queriendo emprender, equivocarme, ¿vale? O que el sistema me expulse. Por tanto, vamos a tener mayor volatilidad de carrera y voy a cambiar de profesión, de competencias, de nivel salarial a lo largo de todos estos próximos años, ¿no? Datos del World Economic Forum dice que hasta el 85 millones de trabajadores serán desplazados de sus puestos por las máquinas y por la tecnología. Hace un par de semanas en Barcelona me subí a un taxi Tesla. ¿Se imaginan ustedes un taxi Tesla? Algo que vale $60.000 de auto y que me hizo, los números me dijo que como no gastaba gasolina, pues sabía que había un retorno y que recuperaba la inversión. Y me llevó por la autopista y dije, oiga, ¿esto es el coche autónomo? Y dice, este funciona. Dice, si quiere lo probamos. Y sí, estuvimos yendo un rato sin manos. Me dijo, está prohibido porque no está todo preparado. Pero me contaba el taxista que en el año 2030 la Unión Europea integrará la conducción autónoma con la conducción con choferes. Solo la aparición de los coches y los camiones autónomos supondrá la desaparición de 4 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. Que eso vienen a ser aproximadamente 60 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. O sea, la irrupción de la tecnología, de la digitalización, etcétera, etcétera, eliminará muchísimos puestos. De hecho, la inteligencia artificial es al trabajo, al empleo del sector servicios, lo mismo que fue la máquina de vapor al trabajo físico. Nos va a transformar. Y van a ser muchos más de 85 millones de trabajadores que van a perder sus empleos. Y habrá necesidad, porque desaparecerán muchos puestos de trabajo, y habrá necesidad de upskilling y reskilling. Pero como para todos los problemas siempre hay una solución, seguro que se generarán puestos de trabajo en nuevas profesiones, en nuevas cosas por hacer en nuestras propias organizaciones o en otras que intentarán compensar. El tema es no quedarnos nosotros ni nuestros equipos en el limbo. Sí, pues yo os diría que el trabajo estable y estático en una misma compañía o en una misma profesión o un mismo país ha pasado a la historia. Y quiero dejar claro que lo de una misma compañía, yo tengo mis dudas. Si una compañía, a través de sus líderes, mantiene conversaciones de carrera frecuente con gente talentosa y comprometida, siempre hay cosas por hacer.
no significa el mismo puesto. Puedes ocupar otros puestos en otras áreas, en otras unidades, en otras filiales, en otros países. Significa varias carreras, una carrera que está creciendo, que está cuidando y desarrollando mis ahorros, como diría mi hijo. ¿Vale? Lo que está, el Job for Life, que prometía, hasta IBM la llegó a prometer hace 30 años. Es decir, ese puesto de trabajo que lo vamos a ocupar toda la vida no va a existir. Un puesto de trabajo que voy a hacer siempre lo mismo en la misma empresa no va a funcionar. Ahora bien, una buena empresa que sea capaz de cuidar a su talento, hacerlo crecer y permanentemente preocuparse para que siga aportando valor, eso por supuesto. Eso diferenciará a las buenas de las malas organizaciones. Bien, el trabajo remoto ha venido para quedarse. Y a mí me gustaría, antes de entrar en tips y herramientas, haceros un poco de referencia a algo. Es decir, cuando hablamos de nuestra carrera profesional, ¿quién nos ayuda, quién nos influye, quién nos aconseja? Esto es un estudio del Right Management y pues no tenía mucho de científico, pero dice que todos escuchamos a recursos humanos, a los compañeros, si tenemos suerte algún mentor interno o externo, familiares y amigos, jefe directo. Pero quien más influye en la carrera de uno o de una es el jefe o la jefa directo. ¿Bien? ¿Cómo? A través de consejos, de acortar de esa curva de experiencia, transmitiendo esa curva de aprendizaje, transmitiendo las mejores experiencias, coacheando, capacitando y desarrollando, generando oportunidades, esos retos. Hace esto de una manera diferente. ¿Por qué no rotas de puesto con María y así los dos aprendéis ese puesto? Abriendo el networking interno. Es decir, en general el jefe directo genera vida, suponiendo que sea alguien preocupado por sus colaboradores y por poner en valor ese talento, por cultivarlo y desarrollarlo. ¿Bien? Fijaros, las conversaciones de carrera entre colaborador y jefe son una herramienta clave para comprometer a colaboradores con talento mediante oportunidades de desarrollo. De libro. Pero dice que solo 1 de cada 6 colaboradores dicen que tienen este tipo de conversaciones con su jefe de manera periódica. Estamos hablando 1 de cada 6. Casualmente, ¿sabéis cuál es el nivel medio de empleados, el porcentaje de empleados comprometidos en los estudios de compromiso a nivel global? 16%. Casualidad. Pero sí hay una correlación en que yo, si veo que mi jefe se preocupa por mi carrera y mi crecimiento y mi desarrollo, es más probable que esté comprometido, ponga al servicio de la organización todo mi talento y compromiso. Esto se llama reciprocidad. ¿Y por qué no se está haciendo? Algunas de las razones porque hay ese 84% de que dicen que no se hace con regularidad. Por un lado hay cierto miedo. Hay jefes que no quieren despertar al tigre dormido. Piensan que crearán expectativas de promoción que no van a poder satisfacer. Es decir, ¿cómo voy a hablar yo de hacia dónde y si luego esto no pasa? O bien no han recibido una capacitación formal para hacer esas entrevistas. O no hay procesos y herramientas. O no tienen
claridad de cuál es el retorno de la inversión, los beneficios para la organización, para el colaborador o la colaboradora, e incluso para el mismo jefe, que se derivan de esas conversaciones de carrera. Y luego tampoco pasa nada si lo hacen y no pasa nada si no lo hacen. Con lo cual, lo que nos encontramos es eso, que solo un 16%, solo 1 de cada 6, dicen mantener conversaciones de carrera periódicas con su jefe. No sé qué les parece a ustedes 16%. Yo sé que es retórica la pregunta, pero es también una invitación a que opinen. Adelante, si nos ayudan a levantar la mano para darles la palabra, por favor. Ya veo que ese 16% ha generado un estado de shock. Piensen ustedes cuántos jefes han tenido en su organización. Una organización como el Puerto de Liverpool, con alto nivel de compromiso, con alta media de antigüedad de las personas. Y piensen, de mis 6 últimos jefes, con esto solo habría hablado con uno de ellos. Eso es lo que es el 16%. Miren, déjenme ver cómo cuando se hace, no se hace todo lo bien que debería hacerse. ¿Me ayudas, Luisa, verdad, con esto, por favor, con lo del audio? Sí, nada más nos ayudas a ponerle una pestaña para el video y animación de nueva cuenta, por favor, Juan Pablo. Sí. Gracias. No sé qué esté pasando, pero al momento de abrir la presentación se escucha como un eco y no vemos como tu pantalla, Juan Pablo. Y en las pruebas que hicimos se veía muy bien. Bueno, pues tampoco tengo explicación, perdón. Lo que voy a hacer es pasaros el vídeo para que lo veáis cuando consideréis oportuno. No pretendía ser más que un ejemplo de cuáles son los errores típicos de una conversación de carrera. ¿A qué me refiero? Pues simular una conversación de carrera para convencer a un colaborador o una colaboradora de que estamos hablando de su carrera cuando en realidad lo que estamos haciendo es intentar cubrir lo que es una posición que tenemos vacante. ¿Vale? Tanto en lugar de escuchar al colaborador o la colaboradora de hacia dónde vas, qué intereses tienes, qué alternativas hay, en qué horizonte temporal estás pensando, pues hay una agenda oculta que tiene una necesidad y en lugar de enfocarse en la carrera del colaborador, se mira, solo piensa en su necesidad. ¿Vale? Es un vídeo, 1 minuto y medio o 2 perdón. Y lo que tengo, los 2 vídeos son uno bien hecho y el otro mal hecho. No hay ningún problema, os lo pasaré. Por lo tanto, de ahí lo que quería era destilar un poco, pues que el interés tiene que ser genuino, pero no nos equivoquemos. Dicen que el altruismo no es más que una forma de egoísmo adicional. Es decir, la gente cuando hacemos algo bueno para los demás, también lo hacemos porque nos sentimos bien. Por eso dicen que el altruismo es una forma de egoísmo. Aquí estamos hablando de que cuando hablamos de las conversaciones de carrera, no solo es una preocupación genuina por el talento de la compañía para que no se nos desgaste, desmotive y lo perdamos, para que se actualice y siga creciendo, es porque nos preocupamos por nuestros colaboradores, pero también porque nos interesa tener en el equipo de fútbol a gente que marque muchos goles.
Y además, la organización también aumentará ese concepto de densidad de talento que estábamos platicando. Por lo tanto, ojo, que esto no va de me preocupo yo por cubrir mi vacante, o no va de por qué le voy a hacer yo de papá preocupándome por su desarrollo, sino es que aquí gana colaborador o colaboradora, gana jefe o jefa y gana la organización. Dicen que consejos vendo y para mí no tengo. 6 tips y 4 herramientas que me gustaría compartiros. Primer tip, sobre todo dicen que un líder tiene que tener 3 características: autoconocimiento, claridad del rumbo y pagar el precio. Tiene que saber en qué es bueno, dónde están sus oportunidades de mejora. Tiene que saber qué es lo que quiere, a qué aspira. Y sobre todo, sabe que si es ambicioso, pues va a tener que trabajar duro, ser el primero que llegue, esforzarse, estudiar más que los demás. Tanto, aquí estamos intentando apostar por gente con talento, de manera altruista y egoísta. Por tanto, lo que estamos haciendo es ayudar al colaborador o colaboradora a descubrir quién es fomentar ese autoconocimiento. ¿Dónde está hoy? Y sobre todo, bajarle un poco. Cuanto más jóvenes, pues más ganas de comerse el mundo tienen. ¿Vale? Y hay que hacerles ver que la verticalidad no es el único modo posible de crecer, ¿no? De que además hay que ayudarle a reflexionar sobre la experiencia. ¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿En qué eres bueno? ¿Y que deberías mejorar todavía? ¿Qué es lo que te gustaría? Luego veremos herramientas específicas para ello. También ayudarle a tener clara la dirección. Es decir, oye, tú quieres ser directivo, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de quieres tener éxito profesional, vamos a ponerle nombre a la cosa. Vamos a definir éxito. ¿Qué significa para ti éxito? ¿Es cargo? ¿Es posición? ¿Es polivalencia? ¿Es experiencia internacional? ¿Es dinero? ¿Es reconocimiento? Te facilita que salga de su zona de confort, porque, como decía antes, mi papá decía que en la vida tengas muchos retos y toda la capacidad como para solucionarlos, porque te hará fuerte. Es difícil que un líder se haga sin pagar el precio, manteniendo la zona de confort, haciendo lo mismo de 9 a 5, ¿vale? En la misma área, el mismo departamento y la misma mesa. Por lo tanto, hay que generarle oportunidades que le saquen de esa zona de confort, porque le obligará a un esfuerzo que redundará en beneficio de todos. Ayúdale en el proceso de decisión. Es decir, hay que plantear alternativas, pros y contras, pero, ojo, no caigamos en condicionar o en decidir por ellos. Yo puedo ayudar a hacer la decisión, pero el tomarla es cosa del colaborador o la colaboradora. Es su carrera. Hay mucho en juego. Y sobre todo hay que finalizar estas entrevistas, estas conversaciones de carrera con algún propósito de acción. Oye, vete un par de semanas, volvemos a hablar y me traes un plan de acción. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? 6 tips y 4 herramientas. 4 herramientas muy típicas y probablemente conocéis algunas de ellas. La primera es el concepto de ancla de carrera. Edgar Schein definió este concepto, el de ancla de carrera, para determinar los aspectos del perfil profesional de un individuo que le llevan hacia un desarrollo profesional que sea más acorde con su personalidad. Por lo tanto, intentar ver cuál es el perfil profesional que mejor encaja con tus rasgos de personalidad, ¿vale?
Porque el ancla de carrera de un trabajador influye en su encaje en la empresa y en su puesto, en el puesto que ocupe, ya que es uno de los factores que garantiza la sintonía entre las expectativas particulares del trabajador y los objetivos y los valores de la organización, ¿vale? Entonces, esto lo que nos determina es, pues, si yo soy y la empresa me puede ofrecer un puesto más de técnico funcional, o yo no soy tanto de hacer, sino soy más de hacer que hagan, o mira, no me gusta tanto la dirección cercana y yo necesito responsabilidad, margen de actuación, grados de libertad, ¿vale? Las anclas de carrera, que hay múltiples herramientas en el mercado, pero todo inspirado en Shine, es, insisto, alinear rasgos de personalidad con lo que es básicamente esas características del perfil profesional, ¿no? Segunda herramienta, que seguro que está muy de moda ahora, el tema del Ikigai, la filosofía del Ikigai, ¿no? El Ikigai básicamente es poner en la conversación, en la mesa, sobre la mesa, una conversación honesta, sincera, constructiva de futuro, de carrera, para que el colaborador o la colaboradora pues podamos hablar sobre, oye, a ti realmente, ¿qué te gusta? ¿Vale? ¿Y qué te gustaría lograr en la vida? ¿Y para qué sirves? ¿Y qué te gustaría ser? ¿Vale? Y poder casar tu misión en la vida, qué es lo que te llama la atención. Oye, a mí me gustan cosas de las que no podría vivir, pues porque además de que no se me dan bien, no están bien pagadas en el mercado laboral. Por lo tanto, tengo que buscar algo que me guste, que para lo que sirva, que me lo demande el mercado y me permita vivir como me gusta vivir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a través del Ikigai se busca poner encima de la mesa una serie de temas a abordar en nuestra conversación de carrera, ¿vale? Planteando preguntas de este tipo, de este estilo, ¿no? ¿Qué me siento como pez en el agua? ¿Con qué actividades sé que estoy ayudando a los demás? ¿Qué me apasiona hacer? ¿Qué me gustaba cuando era niño? Luego tenemos el tema del Grow, que seguro que lo conocéis porque se trabaja mucho en temas de coaching, que es una herramienta que lo que básicamente dice, oye, marquemos el objetivo. ¿Cuál es la situación deseada? Para ver dónde estamos parados. ¿Cuál es la situación actual? Situación deseada, situación actual. Eso me determina la brecha, el gap. ¿En qué? ¿O cuánto tengo que pagar el precio? La O de opciones, alternativas que tengo y anticipar los obstáculos. Ver qué es lo que me puede impedir ir hacia este puesto o cambiar de país o irme a tal área, ¿vale? Para finalmente trabajar sobre ese plan de acción, pagar el precio realmente para cubrir esa brecha que estamos hablando, ¿no? Situación actual, situación deseada, diferentes alternativas para llegar a la situación deseada, qué impedimentos tengo y un plan de acción para evitar eso, superar esos impedimentos y lograr lo que me he propuesto, ¿vale? Ese es el hilo conductor de la conversación, casualmente con el acrónimo GROW de crecer, ¿no? Conversaciones de carrera, crecer. Luego la cuarta, que sería el tema de la brújula del tiempo. La brújula del tiempo es algo parecido, ¿eh? Pero integra la persona no desde la óptica del puesto, sino se va a su pasado, ¿no? Para construir e imaginarse el futuro. Es decir, pide que ayude a entender de dónde viene, porque lo que somos es lo que mamamos, y a partir de aquí imaginarnos el futuro en una línea coherente con lo que somos, ¿no? Básicamente lo que empieza es siempre por el presente, donde estamos, la situación actual, pero en lugar de irnos a la situación deseada, lo que te dice es, oye, ¿de dónde vienes?
qué es lo que estás honrando, ¿vale? ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? ¿Vale? Para a continuación decir, oye, todo esto, ¿cómo lo proyectamos al futuro? Y dices, ¿todo esto para qué y dónde te puede servir? ¿Qué alternativas tenemos de poner en valor todas estas fortalezas que tienes, todos estos activos, para a continuación venir al presente y trabajar ese plan de acción y ese compromiso de qué es lo que hay que hacer? Son herramientas que se utilizan en esas conversaciones de carrera. Insisto, conversaciones de carrera genuinas en beneficio del colaborador, del líder y de la organización, donde lo que pretendemos es aumentar, desarrollar ese talento, crecer ese talento, que básicamente tengamos mayor densidad de talento en la organización. Bien, estos vídeos ya os los pasaré y demás. Ya por ir acabando, porque no tengo más que preguntas para vosotros, me gustaría saber primero si tenéis el hábito de mantener conversaciones de carrera con su equipo y si vuestro equipo está formado por millennials. Lo digo porque hay una tendencia a que la evaluación del desempeño, en lugar de hacerse una vez al año, se realice de manera más flexible y con mucha mayor periodicidad, con mucha mayor frecuencia. Entonces, si empezamos a evaluar el desempeño con mayor frecuencia, digo yo que los millennials también esperarán que se hable de su carrera con mayor frecuencia. Insisto, pregunta 1. ¿Estáis manteniendo conversaciones de carrera con vuestros colaboradores? 2. ¿Qué percibís de esos colaboradores y en especial de los millennials sobre estas conversaciones de carrera? Dos preguntas abiertas para ustedes. Adelante, si nos ayudan a levantar la mano. Creo que puede ser muy enriquecedor escuchar los diferentes puntos de vista. Doy por supuesto que el orden de respuesta, Luisa, será por de más talentoso a menos, ¿no? Sí, de acuerdo. Es broma, perdón. ¿Alguien que tenga experiencia llevando a cabo conversaciones de carrera con sus equipos? Adelante, Leo. Gracias. Hola, buenos Hola, Leo. días. Buenos días. Sí, bueno, yo creo que es algo que nos toca hacer como líderes. Nos toca promoverla junto con nuestros jefes. Y en mi caso, bueno, sí suelo tener este tipo de conversaciones. Creo que lo que nos acabas de platicar sirve mucho para dar mejor estructura a esas conversaciones y para dirigirla de mejor manera. En mi caso, actualmente tengo un grupo muy mezclado de reportes, llamémosle así, un equipo de trabajo. Y bueno, estamos justo arrancando esa etapa de retros. Apenas tenemos 3 meses trabajando juntos y creo que es un buen reto agarrar un ritmo con esas retroalimentaciones y tomarlo para cada quien conforme a lo que necesite. Hay personas en mi equipo de mayor experiencia, de mayor antigüedad en la empresa, que tienen ciertas necesidades muy diferentes a algún millennial que tengo por ahí también en mi equipo, ¿no? Entonces creo que habrá que, justo con estas herramientas que nos estás dando, habrá que encarar ese tipo de conversaciones de diferente manera, la periodicidad deberá de ser diferente, la profundidad, todo eso, ¿no? Y creo que me ayuda mucho lo que nos has expuesto ahorita. Leo, ¿has percibido que los millennials son más sabidos? Sí, claro. Sí, de hecho,
el de mi equipo ya 2 veces se ha acercado conmigo a preguntarme cosas al respecto, cómo veo, cómo voy, cosas así, ¿no? Sí, indudablemente. Muchísimas gracias. Leo. Gracias. Por ahí, Ángel, habías levantado la mano, adelante. Ok, muchas gracias, Luisa. Bueno, las conversaciones que he tenido han sido, bueno, la verdad es que no han sido las mejores las conversaciones precisamente porque no he podido llevar el punto al generar los compromisos que se me hacen muy buen tip por aquí, ¿no? O sea, el llegar a un qué vamos a hacer, eso es lo que se ha vuelto un poquito complejo, ¿no? Y creo que algo que me ha costado trabajo y que no he podido saber cómo gestionar, y no sé si tengas algún tip por ahí, es, no puedes, no he podido evitar que existan comparaciones con otras personas en otros puestos. Eso ha sido muy, muy complejo, ¿no? O sea, yo hago más que tal persona y tiene un mejor puesto que yo. Esas partes han sido como que muy, o sea, en una empresa con una estructura organizacional piramidal todavía, es algo de lo que no te puedes como zafar, ¿no? A pesar de que pones nuevos retos, a pesar de que das seguimiento y eso, ese tipo de cosas han llegado a ser complicadas, ¿no? Es correcto. Te sugiero y os recomiendo, si buscáis en Google, hay un estudio, hay un video sobre un estudio, y buscad tan solo Monkey Cucumber. Es un estudio que le hacen a dos changuitos que están enjaulados, uno al lado del otro, y les llaman. Y el primero le dan un trocito de premio, hace pues su gracia, y le dan un trocito de premio que es un trozo de pepino, y se lo come. Se van al del lado, le dan el trozo de pepino y se lo come. Y vuelta a hacer lo mismo, hasta que sustituyen el pepino y ponen un grano de uva, y a uno de los changuitos le dan el grano de uva. Y el de al lado se lo mira, como diciendo, ¿qué es esto? Y cuando le toca su recompensa, le vuelven a dar el pepino. Y tal como agarra el pepino, lo tira contra el cristal y empieza a gritar. Es decir, estaba acostumbrado a tener una recompensa que aceptaba y le alegraba. Pero cuando ve que por el mismo esfuerzo le varían la recompensa a su compañero, bueno, provoca una escena de rabia, de un agravio comparativo, ¿no? Esto nos pasa. Pero bueno, oye, cuando quieras podemos hablar de lo que es tu desarrollo, no comparando. A mí lo que me interesa es compararnos con la mejor versión de ti mismo o de ti misma, no con los demás. El benchmarking se hace con la perfección, no se hace con la competencia. Eso es lo que yo llevaría a esta conversación. Ok, de acuerdo, Juan Pablo, muchas gracias. A ti. Alguien que haya disfrutado, haya tenido la oportunidad de ser, que su jefe haya mantenido esa conversación de carrera con él o con ella, y que eso haya provocado un insight, una oportunidad, un crecimiento profesional. Parece que no, Juan Pablo. Me da la sensación, Luisa, de que ese 16% que hablábamos, que solo tenían conversaciones de carrera con sus jefes de manera periódica, aquí tenemos del 84%. Yo les animaría a ustedes que este sea el momento de un punto de inflexión.
Como decía antes, esto ya no es más de lo mismo. Las reglas de juego están cambiando, los modelos también, las relaciones con el cliente también. Necesitamos el mejor equipo, el mejor talento y además comprometido. Y la primera línea, el trabajar con ese talento y quien más influye en ese compromiso es el jefe directo o la jefa directa. Y ya hemos visto que lo que están buscando son desarrollo, oportunidad de crecimiento, etcétera, etcétera. Está en sus manos. Aumentar la densidad de talento en Liverpool y tener la mejor plantilla formada para hacer frente a todos estos retos que tenemos por delante. Es que ustedes no han tenido esas oportunidades, lo lamento. Tenían jefes más que líderes. Hoy, en un proyecto estratégico como el plan, como Arco Norte, están poniendo a los mejores y están poniendo a los mejores para que hagan mejores, para que haga gente mejor, capaz de crecer y transformar lo que es el puerto de Liverpool. Por mi parte, si no tenéis más preguntas, contaros que ha sido un placer compartir. Lamento el tema del audio. No soy un hombre del siglo XXI anclado en la tecnología del XIX y no he sido capaz de solucionarlo. Pero para mí un placer. De corazón, mil gracias por escucharme y por compartir estos 90 minutos. Juan Pablo, perdón, Alexis, ¿ibas a compartir algo? Adelante. Gracias, Juan Pablo, te iba a agradecer también. Nada más era eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Mucho gusto. A ustedes. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Definitivamente este tema de conversaciones de carrera se vuelve un punto focal en el desarrollo de los colaboradores y lo decías muy bien, ¿no? La empatía y la participación que debe tener el líder y el colaborador para generar planes se vuelve fundamental, ¿no? Ya en la siguiente sesión, pues hablaremos ya de aterrizar estos planes de desarrollo y definitivamente este es un parteaguas para poder comenzar pues a adueñarse ustedes como líderes de la parte de conversaciones de carrera con sus colaboradores, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Pablo, por compartir esta experiencia y les estamos por aquí poniendo el código QR. La verdad es que nos ayudaría muchísimo su opinión sobre la sesión. Ojalá puedan contestar la encuesta. Muchísimas gracias a todos. En breve estarán recibiendo esta información y también les recuerdo, pues, serán acreedores a una insignia una vez que concluyan el programa en su totalidad. Muy pronto les estaremos enviando la información para que tengan más detalles. Muchísimas gracias y bonita tarde. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Luisa. Gracias, Juan Pablo. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes.